Amigos, amigas de YouTube, acá estamos en un nuevo lunes para hablar del mercado de pases del Arsenal, con algunas novedades interesantes, con Mati Terzic, con Agustín Devotti, y tenemos que comentar, lógicamente, que Gabriel Magalhães ha renovado su contrato, un jugador clave, un jugador sustancial, me parece, para el proyecto del Arsenal, para la defensa del equipo de Mikel Arteta, que renueva su contrato hasta 2029, una gran noticia. Un Gabriel Magalhães que lo hablábamos acá en el chat de Big Up, donde estamos en vivo, pueden venir a seguirnos al canal. Si no fuera por su lesión de esta campaña, quizás estaría entre los puntos más altos en una temporada bestial también de Gabriel, no solo en el aspecto defensivo, sino también en el aspecto ofensivo, siendo un arma clave para el Arsenal, los tiros de esquina a favor, en las pelotas detenidas, pero principalmente en su labor defensiva, siendo el líder espiritual de la defensa, y me parece que eso es lo que le da a Gabriel Magalhães un lugar tan destacado, y creo que si el equipo sobre el final de la temporada tuvo algunos momentos de desconexión, sufrió algunos goles en situaciones que podrían haberse evitado, es quizás porque faltó ese líder vocal, ¿no? Ese jugador que ordena y que mantiene a la defensa concentrada todo el tiempo. Gabriel Magalhães es sin duda un señor defensor, una bestia del fondo, y acá estamos para comentar sobre su renovación. Mati, un jugador clave, ¿no? Como decimos para el esquema de Arteta. Sí, sí, para mí es uno de los mejores centrales zurdos del mundo. Yo creo que cualquiera de los equipos grandes, cualquiera de los últimos, no sé, 10 semifinalistas de Champions a lo largo de las temporadas, estamos hablando de los poderosos de verdad, se lo llevarían sin dudarlo si estuviera disponible, si estuviera sin contrato. Digo, podría jugar en cualquiera de los equipos grandes de Europa, incluso Barcelona, porque aprendió a jugar con la pelota de una forma que al principio, cuando llegó, quizás no nos convencía del todo, o por lo menos hablo de mí, digo, a mí no me convencía del todo, no me parecía un defensor de pie brasileño, pero terminó siendo y demostrando que sí lo es. Y no solo es, como decías vos, Rodríguez, no solo es un líder en la cancha, para mí es el líder de la defensa, claramente, digo, todos siguen su compás y él marca las pautas de lo que hay que hacer y no hay que hacer, sino que también hay un cierto liderazgo fuera de la cancha que me parece que se fue ganando. Sí. Porque además hay un tema de actitud, ¿no? Que no nos sobran jugadores con esa actitud en el vestuario, y me parece que ahí él marca una diferencia que le da un valor agregado. La verdad, súper contento hasta 2030, si se queda van a ser, hasta el final de su contrato, van a ser 9 temporadas, estamos hablando de un defensor con muchos años encima, y claramente es uno de los 3, 4 capitanes del equipo, digo, Saka, Rice, Odegaard primero, y él ha usado la cinta de capitán en más de una oportunidad, así que bien, merecido. Y también recordemos que había sido uno de los primeros en renovar en la última ronda de negociaciones, así que su salario medio como que había quedado desfasado respecto del resto de los líderes del plantel, así que hay una cierta justicia en ese sentido, como también para ahuyentar los pájaros saudíes que están siempre revoloteando por ahí. Sí, totalmente. A mí Gabriel Magalhães me da una sensación muy parecida a la que me daba Tony Adams, Sol Campbell. Son futbolistas que claramente pueden marcar una época en Arsenal, que a veces son capitanes en cinta, que tienen una actitud claramente que es contagiosa. Rodri resaltó en estos últimos programas que me parece algo muy positivo. Gabriel está todo el tiempo contagiando al resto para que esté concentrado, para que esté metido, para que compita. Es uno de los jugadores más vocales que hay en ese sentido, y creo que por su ausencia se termina notando y termina decantando en un montón de sectores del campo mucho más allá de la defensa. Por supuesto, también conforman con Saliba probablemente la mejor dupla del mundo o una de las 2, 3 mejores, que eso creo que no hay ningún tipo de discusión en ese sentido. Y bueno, creo que fue una temporada muy buena de Gabriel hasta que lamentablemente se lesionó. El 2 de abril tuvo una lesión grave. En toda la temporada se terminó perdiendo 15 partidos, que por supuesto lo extrañamos mucho. Por suerte, Kiwior estuvo a la altura, sorprendiéndonos para bien, realmente teniendo grandes actuaciones, dando la talla. Así que Gabriel, de los 58 partidos, terminó jugando solamente 42, 3.500 minutos, que lo ubican en el top 7 de los que más jugaron. Con 27 años anotó 5 goles, dio 3 asistencias, recibió 6 amarillas, no fue expulsado. Así que creo que por eso, más hasta que se le cortó la lesión, hasta que se perdió esos últimos 2 meses claves de la temporada, venía siendo, sin lugar a dudas, uno de los mejores.
y espero que esta renovación sea la primera de muchas porque, por supuesto que Andrea Berta tiene un grandísimo trabajo a la hora de incorporar nuevos futbolistas, pero también hay que hacer un laburo muy profundo a la hora de mantener a tus figuras, a la hora de llevar esa tranquilidad al vestuario, de saber que los importantes renuevan, siguen, están en el barco del proyecto y eso creo que es fundamental para generar el efecto contagio que necesitamos con el resto de los futbolistas. Recordemos que Lewis Kelly y Nwaneri están entrando en su último año de contrato. Está todo dado para que renueven, por supuesto, con una suba salarial muy considerable, porque ya son 2 futbolistas del primer equipo. Y después lo tenemos a Saliba en sus últimos 2 años de contrato, a Bukayo Saka en sus últimos 2 años de contrato, a Martinelli y a Trossard en una situación muy parecida. Y bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que pasa con Thomas Partey, que estuve leyendo que el club le elevó una oferta hace 10 días y el futbolista todavía no respondió. Al parecer esta semana va a estar en Ghana en un evento benéfico, va a estar ahí con su representante a ver qué es lo que van a terminar decidiendo. Por lo pronto Partey se está tomando su tiempo, sabiendo que está en vísperas de firmar su último gran contrato como profesional, ya sea en Arsenal o en otro lado. Vamos a ver qué es lo que termina decidiendo. Yo imagino que la propuesta de Arsenal va más de la mano con un 1+1, como se ha comentado este último tiempo, y con una rebaja de sueldo, imagino algo considerable, teniendo en cuenta que su rol se vería disminuido en caso de que siga. Y hay una noticia de último momento que puede llegar a sorprender, pero vamos a ver cómo se termina desenvolviendo. La Premier League sacó su lista oficial de jugadores que no continúan en sus clubes y aparece Thomas Partey en la lista de Arsenal, lo cual me sorprende, teniendo en cuenta que el futbolista tiene contrato hasta fin de junio, o sea, hasta por lo menos el 30 de junio va a ser jugador de Arsenal, así que yo no sé si es un error, un anticipo de una primicia de una noticia que vamos a vivir próximamente, pero me parece que vamos a tener que estar atentos a este asunto porque, bueno, todavía la continuidad de Thomas no está ni por lo pronto garantizada. Sí, veremos qué pasa con Thomas Partey. Está en plenas negociaciones desde Ghana, como comenta Debo. Las renovaciones son importantes, ¿no? En los mercados, más allá de los fichajes que estamos esperando, y ahora vamos a hablar de algunos avances en ese aspecto. Las renovaciones son importantes, sobre todo en un equipo como el Arsenal, que busca esa sostenibilidad, ¿no? A lo largo del tiempo, un equipo que está conformado, que tiene piezas clave, y bueno, el caso de Gabriel Magalhães creo que habla un poco de eso. Hay un dato ahí, más allá de también los que compartía Debo, desde el debut de Gabriel Magalhães, que llega en la temporada 2020-2021 al Arsenal, proveniente del Lille, lo ficha el Arsenal desde el fútbol francés. Él llega al Lille muy joven, ¿no? Desde Brasil, desde Avaí. Yo no sé si era Luis Campos, ahí el director deportivo del Lille. Probablemente Luis Campos, director deportivo ahora del PSG, ¿no? El que armó este PSG campeón de Europa. Creo que estaba en el proyecto Lille en ese momento. Ficha un Gabriel Magalhães muy joven, que yo recuerdo que cuando el Arsenal lo ficha, después de haber jugado en Lille en Francia y con un par de préstamos, jugó en el fútbol croata, ¿no? Creo que en el Dinamo Zagreb estuvo una temporada, jugó en el Troyes también de Francia. Bueno, no se afianzó tan rápido en el fútbol francés y en el fútbol europeo, normal para un jugador brasileño tan joven, pero cuando llegó al Arsenal era un jugador mucho más atolondrado, ¿no? Un jugador que le faltaba pulir un montón de cosas. A día de hoy, la verdad que vemos un Gabriel transformado, ¿no? Un jugador muy seguro de sí mismo, con la cabeza levantada siempre, con un pie zurdo mucho más fino que el que tenía que cuando llegó al Arsenal. Me parece que ha hecho una progresión espectacular y se ha ganado esta renovación de forma natural, ¿no? De forma orgánica, la verdad, mejorando muchos aspectos. Y como decía, hay un dato ahí que sorprende. Desde el debut de Gabriel, entre todos los defensores de la Premier League, desde el debut de Gabriel en la Premier, Gabriel es el que tiene más goles, 17 goles, por encima de Virgil van Dijk, que tiene 12, Fabian Schär también tiene 12, el defensor con más cabezazos, 12 también, y el defensor con más vallas invictas, 57. La verdad, una bestia, una verdadera bestia, y estos números creo que reflejan lo importante que es Gabriel Magalhães para el Arsenal, y enhorabuena que se haya renovado su contrato, creo que es hasta 2029 con opción de uno más, sí. Hasta 2030, ¿no? Sí, creo que sí. Sí. 29 seguro. 29 seguro. Claro, creo que puede tener la opción de uno más, que es algo que se empieza a utilizar también, ¿no? Estas renovaciones de 1+1,
o sea, del último contrato poder tener un año opcional, me parece una buena estrategia, ¿no? A nivel dirigencial. Y Humagaláes que cuando termine este contrato creo que va a tener 31, 32 años. O sea, todavía va a estar, me parece, en condiciones de continuar al más alto nivel, la verdad. Una renovación que lógicamente el club anuncia de forma oficial, con muchas luces, con mucho contenido, porque se trata de un pilar del equipo y de una grandísima noticia para el Arsenal, ¿no? No, y además te da la pauta, digo, yo sé que lo económico mueve mucho más de lo que pensamos a veces, pero tampoco es que va a cobrar poco dinero, Gabriel, por estar acá. Entiendo que, a ver, pasó con lo de Bruno Fernández, que le dijo no a una bolsa de dólares de Arabia Saudita, que también lo mismo, digo, debe cobrar una fortuna en Manchester United, pero si Arabia Saudita viene y te dice, te cuadriplico tu sueldo, que ya es una 700.000 fortuna. libras por semana. Claro, un escándalo, digo, un dinero que es otra vez doping financiero. Sí. El hecho de que Gabriel elija quedarse, teniendo otras posibilidades económicas, claramente, digo, se ha hablado mucho de este tema, es un mensaje también para el resto de los que están negociando, ¿no? Digo, pensando en Saka, pensando en Saliba, pensando, bueno, en Thomas, y pensando también ya en siguiente año, porque ya el año que viene vamos a tener que pensar en renovarle a Rice, renovarle a Odegaard. Es como un mensaje a todos los demás del plantel diciéndoles, miren, yo me quedo acá porque acá creo que tengo chances reales de conseguir cosas importantes y que no es solo una cuestión de plata para mí este deporte. Y me parece que está bueno que uno de los líderes del plantel mande ese mensaje con esta firma. Sí, se puede generar una especie de efecto contagio, ¿no? Si uno se Tal queda, cual. el resto va a decir, che, nos quedamos todos, estamos acá para competir. Empecemos por Saliba, que Saliba lo considera un hermano mayor a Gabriel fuera del campo de juego, más allá de su casi perfecta dupla central. Digo, hay una muy buena relación entre ellos. Digo, el tema Francia los ha unido mucho. Saliba habló muchas veces de él como uno de sus guías a nivel personal, y está bueno también para una eventual renovación de William. Sí, sí. Total. Falta Saka ahora, principalmente. Yo creo que cuando renueve Saka va a ser muy importante. Entiendo que se va a demorar un poquito más esto, porque claramente Saka va a ser el jugador mejor pago del plantel y tiene todo el sentido del mundo. Así que creo que ese contrato va a llevar un poco más de tiempo organizarlo, pero bueno, que hayamos comenzado por Gabriel me parece una noticia excelente. La verdad que sí, un buen primer paso y como decimos, esperemos que también se ramifique al resto de los jugadores que necesitan renovar contrato. Vamos a ver, como decía Diego, qué pasa con Tomás Partey, y que me parece que es importante que se quede, ¿no? Es importante que se quede para que el proyecto también continúe su curso. Me parece que a futuro, ¿no? Hay que renovar y reestructurar el mediocampo, pero si va a llegar Zubimendi y siendo solamente Partey la única opción con Sambi Lokonga, que todo indica que va a salir, ¿no? Por un precio muy parecido al que se pagó por él. Todo, a ver, Partey debería quedarse. Estás siendo medio optimista, me parece ahí, Rodrigo. O menos, ¿no? Mucho menos. Sí, bueno, el Arsenal lógicamente tiene un par de jugadores ahí en la puerta de salida. Vamos a ver qué pasa, por ejemplo, con Fabio Vieira, que tiene que regresar de su préstamo en Portugal, con Reiss Nelson, otro jugador que también que regresa de préstamo, que no tuvo una buena temporada. ¿Quién más en la Nuno lista? ya está. Nuno Tavares, Lazio, creo que falta que sea oficial, pero Lazio lo va a comprar y hay que ver si después lo vende inmediatamente o no. Y Arsenal se queda con un 25% de una futura venta. Un poco más, creo. Ojo con Nuno Tavares porque parece que lo quieren desde Arabia. Arsenal podría llegar a cobrar un porcentaje muy interesante. Parece que hay una oferta de Arabia como de 30 millones, ¿no? Y el Arsenal creo que tiene un 35% de la futura venta de Nuno Tavares. Bueno, ojo también porque podés llegar a cobrar más por una reventa que por una venta. Increíble, increíble. Porque se especula con eso, con que Lazio lo compra para venderlo. Sí, exactamente. Claro. Tengo acá un gráfico de Gabriel bastante interesante que encontré, lo tenemos, miren, a ver, con unos datos. A ver, el Arsenal con y sin Gabriel en la Premier desde su debut en septiembre de 2020. 160 partidos con, 30 partidos sin. La verdad que obviamente jugó más de lo que faltó. Pero fíjense, ¿no? El porcentaje de gol anotados va más alto, lógicamente son 2 con él, 1,7 sin él, no difiere tanto de todas formas. Goles concedidos, también el promedio 0,99 contra 1,2. El porcentaje de victoria, acá sí hay una brecha importante de más del 20%.
¿no? Con Gabriel en cancha el porcentaje de victoria va a 63,7%, sin Gabriel 40%, y los puntos por partido 2.1, con Gabriel 1,5, sin Gabriel. Bueno, evidentemente, hablamos de un jugador importante, Gabriel Magaláes, ¿no? Gabriel Magaláes, ahí los números lo reflejan. Sabemos que los datos, los números sin contexto, son solamente números, son datos fríos, pero lo vemos jugar a Gabriel y todo esto cobra sentido, ¿no? Vemos a realmente una fiera. Se ve reflejado en la cancha. Claro, pero empecemos por los números, por los primeros. 160-30, digo, una de las mejores cualidades para cualquier futbolista es estar disponible para su entrenador. Digo, Rice, Gabriel, Odegaard, Saka, en general, esta temporada fue una excepción, pero en general están disponibles. Y eso ya te da la pauta de que puedes construir un equipo alrededor de estas personas. Y lo de Gabriel, digo, es como que para mí se empieza por eso y a partir de se da todo lo demás. Es como su calidad individual y su capacidad de adaptar al colectivo alrededor suyo, es como que los números confirman lo que vemos, básicamente. Hay una frase muy buena en Inglaterra que dice: "The best ability is availability". Sí. Arteta lo mencionó mucho eso, ¿no? De la disponibilidad como un valor agregado, de decir, bueno, si yo tengo todo mi plantel disponible y puedo armar el equipo con todos los recursos, ¿no?, a disposición, evidentemente hay más posibilidades ahí, ¿no? Porque tenés todo el abanico de posibilidades, tenés todas las opciones, y eso es clave para el futuro. En ese aspecto compartimos, así que Gabriel, un grandísimo valor agregado en ese sentido, y sus números son implacables. Veremos qué pasa con el resto de los jugadores que tienen que renovar contrato y con los que continúan, pero también estamos aguardando jugadores que lleguen, ¿no? En este mercado de fichajes del Arsenal. Pasemos un poco al aspecto altas, ¿no? Porque de bajas ya hablamos de la salida también de Tierney, de la salida de Jorginho, que lo vamos a ver en el Mundial de Clubes con la camiseta del Flamengo, ya fue presentado esta semana, ¿no? Y todo sigue su curso. Sterling, gracias por todo, también Neto. Bueno, a ver, hablemos un poquito de fichajes. Hay arquero suplente, aparentemente, muchachos. Caído lo de Joan García, porque Joan García era el gran apuntado. Me parecía una opción ambiciosa, ¿no? Teniendo en cuenta que era el gran proyecto de arquero europeo, que todos lo ponen, ¿no?, como a la vanguardia en ese puesto. Parece que iba a jugar al Barça, ya igual el futuro de Joan García está lejos del Arsenal, y el Arsenal tenía que buscar una segunda opción en un puesto donde había tenido a Neto esta temporada, que había llegado a préstamo de Bournemouth, un Neto que llegó ya habiendo jugado copas domésticas, no podía jugar copa doméstica con el Arsenal, tuvo una presentación en Girona bastante pobre. Afortunadamente Raya fue uno de los puntos más altos de la temporada, quedó votado como el tercer mejor jugador por la gente, no faltó nunca, pero necesitábamos un arquero suplente, porque están los chicos también detrás, ¿no? Está Tommy Setford, está Nígar, está Jack Porter, Alexei Rojas, pero falta un arquero suplente. Y ahí aparece la opción de Kepa. Kepa, arquero que supo ser el arquero más caro del mundo cuando lo fichó el Chelsea. El Chelsea, la verdad que tuvo un buen inicio de ciclo, ¿no? Un jugador importante en el Chelsea, hasta que empezó a quedar relegado. Atajó en Bournemouth justamente la última temporada a préstamo, y ahora parece que puede llegar al Arsenal por una cifra de 5 millones de libras nada más. Un precio muy bajo, un arquero ya grande, ¿no? Más de 30 años creo que tiene Kepa. 30 clavados. Es más grande que Raya. Sí. Es más grande que Raya. Pero me parece que una buena edad. ¿Buena opción o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, para mí es la frase histórica de Debo: oportunidad de mercado. Me parece que se cierra por todos lados. Barato, supongo que va a cobrar un buen sueldo, pero no va a ser astronómico. Tipo que tiene experiencia en ser el número 2 en un equipo grande. Tipo que tiene experiencia atajando cuando es necesario. Es como que, y para mí lo más importante de todo esto es bajarle un poquito los humos a Iñaki Caña, que a la hora de comprar arqueros es una cosa que si le dieran la chequera a Iñaki Caña tendríamos 45 arqueros de 30 millones cada uno. Digo, no, hay que elegir bien dónde ponemos el dinero, porque claro, Joan García no tenía sentido por ningún lado. Claro. Sí, lo que pasó con Joan García en realidad es que la oportunidad de mercado era el verano pasado, cuando todavía no estaba en boca de tantos. Joan García la temporada pasada, si hubiera venido, hubiera sido suplente de Raya, hubiera estado
muy bien en ese sentido. Esta temporada la rompió toda y ahora básicamente el Barça le está ofreciendo ser el arquero titular. O sea, es imposible competir contra eso en ese sentido. Aparte se quedaría en su misma ciudad también. Hay un montón de cuestiones a favor para esa compra que por supuesto le terminan favoreciendo. Un Kepa que, bueno, paradójicamente que sí, es uno de esos ejemplos de Chelsea, de futbolista que compra y destruye. Nosotros nos solemos aprovechar mucho de esas cuestiones también. Hay que pensar que si se termina dando esto de Kepa, Arsenal va a pagar por Havertz y Kepa combinados lo que Chelsea solamente pagó por Kepa en su momento también. Haces como un 2x1 ahí que puede llegar a ser buena lógica. interesante. No me parece tan mal en ese punto. O sea, estaríamos pagando, ahí estaba viendo, el 7% de lo que pagó el Chelsea por su pase en su momento. Y la mitad del sueldo, que es algo importante porque él tenía un sueldo muy alto y para pasar a Bournemouth se lo tuvo que bajar a la mitad. Así que en ese sentido nos puede llegar a convenir. Aún así estaría viniendo con un sueldo alto, pero bueno, creo que lamentablemente tampoco tenemos opción. Me parece muy bien esto que hace Rodri de destacar a los chicos, que Arsenal tiene muchos arqueros jóvenes con potencial, pero vos necesitas a alguien que esté asentado. Y en ese sentido, Kepa me parece que te aporta eso. Es un arquero que ya jugó 140 partidos en Premier, 67 partidos en Liga Española, 21 partidos en Champions, 13 partidos internacionales con España. Experiencia le sobra en ese sentido. Así que creo que en ese punto me parece que puede llegar a aportar. Me parece también paradójico que venimos comprando a muchos jugadores del Chelsea. No sé si recuerdan cuando lo compramos a Havertz, que el anuncio lo termina haciendo Jorginho en una historia de Instagram en el casamiento de Kepa. Sí. Eso es como muy gracioso todo. Y el Arsenal le termina llevando la camiseta a Havertz en el medio del casamiento de Kepa. Y ahora, paradójicamente, los tres juntos van a jugar. Bueno, ahora Jorginho se fue, ¿no? Pero los tres terminaron siguiendo ese mismo camino. Así que, bueno, seguimos aprovechando las oportunidades de mercado de un Chelsea que compra a mansalva. Y bueno, hay mucha gente que se queja, que dice, le seguimos haciendo favores a Chelsea. La verdad que en este sentido nos conviene mucho. 5 millones. Si vamos a gastar 5 millones por un arquero y después eso te va a permitir comprar 2 delanteros y un volante o un defensor, y bueno, sí, ahí creo que tiene mucho sentido. Lo que está claro es que esperemos que sea el último arquero en bastante tiempo, porque es un puesto donde a pesar de lo bueno que terminó saliendo Raya, nos ha costado mucho encontrar regularidad en ese punto. Desde enero de 2020 hasta hoy, compramos más arqueros que delanteros. Increíble. O sea, ya sería con Kepa sería el séptimo, porque es Raya, Ramsdale, Matt Turner, Runarsson, Matt Ryan, Neto y Kepa. Son 7 arqueros en comparación con 5 atacantes que trajimos en los últimos 5 años. Claramente ahí. No te olvides de Dibu. Dibu Martínez también metido ahí en la discusión. Digo, tuvimos más estabilidad en la defensa. No de los que salieron. No, pero digo, fue una parte importante también de lo que pasó en ese. Porque su venta. Exacto, su venta permitió la llegada de Ramsdale, su compra se fue Leno, después vino. Es como necesitamos un poco de estabilidad ahí. Digo, así como tenemos estabilidad en la defensa central, como tenemos estabilidad en ciertos lugares del campo, creo que estabilidad en el arco es algo súper necesario después de 5 años que no paramos de ver arqueros. Hasta Runarsson vimos, yo no puedo entender todavía cómo ese tipo es arquero profesional de primera división. Digo, partido calamitoso contra el City en Copa de la Liga, creo que fue. Sí, ahí la pifiaron. Kepa tiene 30 años, cumple en octubre 31. Los 31 años. Perfecta para el arquero. 94, categoría 94. A ver, un Kepa que con Chelsea gana la Europa League en Baku contra el Arsenal. No me acuerdo si había sido el arquero titular en esa final. No estaba Mendy, ¿no? Mendy es el arquero cuando salen campeón de la Champions, eso seguro, en el 2021. No recuerdo si él era el arquero de la final de Bakú, pero estaba en el plantel, tiene el título. Después gana, lógicamente, también la Supercopa Europa, el Mundial de Clubes 2021. Un Kepa que formó parte de grandes planteles en el Chelsea, pero también tuvo ciertos momentos un poco turbulentos, ¿no? Recuerdo un partido, una final, donde Sarri lo quiere sacar
y Kepa le dice, ¿Te no, acordás? salgo. ¿Te acordás de esa imagen? Había Un sido rebelde Kepa. en alguno de esos partidos. Bueno, Atajó en Bakú, sí, confirmado. Sí. fue titular, ¿no? Fue titular en Sí. ese partido. Fue titular en el partido que el Arsenal pierde con el Chelsea 4-1. Peter Sech era el arquero de Arsenal. Y Sech era el arquero del Arsenal, un Sech ya, lógicamente, más cerca del retiro que otra cosa. Sí, en sus horas bajas. En sus horas bajas se comió 4 goles ese día. Pero bueno, un Kepa que creo que se presenta como una buena oportunidad de mercado. Y esto que decía Debo, que es un dato que me parece que no pasa por alto, de que creo que lo informó también Sky Sports, de que Kepa se bajó el sueldo en el momento que renueva su contrato con Chelsea, ya confirmado con el préstamo con Bournemouth de esta temporada. Bueno, me parece de 5 millones. Claro, y ahí puso la cláusula de salida, ¿no? De 5 millones de libras, que es lo que le permite ficharlo al Arsenal, y todo indica que va a ser arquero del Arsenal, o eso es un poco lo que se informa. Todavía creo que no hubo Here We Go de Fabricio, que es un poco como el nuevo oficial, pero sí que informado por Ornstein, informado por ciertos periodistas que son los que tienen un poco la posta, ¿no? Los que tiran las verdades, los factos. Así que parece que se viene Kepa al Arsenal. Otra cuestión interesante, tenía un dato ahí de que con respecto a los arqueros de Premier, comparado Kepa con Matt Sells, en los minutos por gol concedido, Matt Sells tiene 74, un gol cada 74 minutos, creo. Kepa tiene un gol cada 72 minutos, incluso mejora al arquero que tiene el guante de oro con Ryan en la Premier, o sea, tiene números muy buenos para la Premier, ¿no? Sí. Es un dato que me sorprendió porque uno, yo vi mucho más a Sells que a Kepa esta temporada, pero uno lo veía y decía, che, este pibe es uno de los mejores, el del Forest, y bueno, Kepa tuvo números realmente parecidos, así que fue una buena temporada en él. Con Bournemouth terminó jugando más de 30 partidos en Premier, asentado dentro de todo en un equipo como el de Iraola. Así que bueno, esperemos que pueda recuperar la confianza y ser una alternativa fiable para Raya. Y el otro día veía un compacto de cuando el Arsenal visita a Bournemouth en el Emirates. Muy buen juego de pies también. No sé si es tan bueno como Raya en ese aspecto, ¿no? Raya me parece que es top. Raya lo hemos visto tirar tacos, tirar voleas en el aire, o sea, cosas que para un arquero es otra dimensión. Pero me parece que es prolijo con los pies, que eso es importante también, ¿no? Sí, para mí cierra por todos lados. Es una de las compras más sensatas, de vuelta, buscando estabilidad en ese lugar, es una de las compras más sensatas que podemos hacer. Veremos si se confirma, pero está todo apuntado y me parece que tiene mucho sentido, como dicen ustedes. Totalmente. Y creo que para tratar de bajar un mensaje de tener paciencia, porque claramente los mercados de pases son muy vertiginosos, la gente se vuelve loca. Primera semana de junio, muchachos. Tranquilidad, por favor. No, y además lo de Kepa, ¿en cuántos días se desarrolló? ¿En 4 o 5 días? Es como de la nada a Kepa es una opción, a Kepa está prácticamente cerrado. Digo, porque una vez que Ornstein habla del tema, es como... Primera semana de junio y ya tenemos a Zubimendi y a Kepa apalabrados. A Gabriel Magallanes renovado y la llegada de Matteo Tognossi para sumarse al equipo de Andrea Berta. O sea, son muy buenas noticias en muy poco tiempo. Sí, es verdad. Comentamos un poquito con Adrián el tema de Matteo Tognossi. Lo pueden ir a ver al video que hicimos para YouTube. Un tipo que viene de ser director en Granada, fue jefe de scout de Juventus. Un tipo preparado, evidentemente, otro italiano que vendría a ser como... Con Tognossi. Estuve leyendo un poco sobre su biografía, estoy muy ilusionado, la verdad. ¿Sí? ¿Qué otro dato hay ahí al respecto? Bueno, Matteo Tognossi tiene 38 años, es italiano, igual que Andrea Berta. Su padre fue entrenador, él trabaja en el fútbol como profesional desde el año 98. O sea, tiene un recorrido muy amplio a pesar de su corta edad. Él trabajó en Bayer Leverkusen, trabajó en Juventus y trabajó en Granada. Me parece que son unos muy buenos antecedentes. Sí. Y cuando estuvo en Leverkusen, él estuvo relacionado en las compras de Jonathan Tah, que hoy en día se va a Bayern Múnich, y de Leon Bailey, que juega en Aston Villa. Sí. Y cuando estuvo en Juventus, él armó un proyecto para tratar de conseguir talento joven. Y también estuvo involucrado paradójicamente en la llegada de Binghausen a la Juventus. Él lo descubre desde Málaga, cuando era un chico que todavía prometía mucho. La Juventus lo compra y después en una operación muy extraña lo termina vendiendo a Bournemouth baratísimo. Y bueno, ya sabemos lo que terminó pasando. Ahora va a ser refuerzo de Real Madrid.
Y también estuvo metido en la negociación y en la llegada de Kenan Yildiz a Juventus, este chico turco que juega arriba, que también viene sonando para Arsenal. Así que no le sorprenda que pueda llegar a ser una oportunidad interesante porque juega de 9, juega de extremo, juega de medio punta, un talento muy interesante. También llegó a Juventus a Matías Soulé, argentino con mucho potencial que hoy está en Roma. Enzo Barrenechea lo lleva a él también a Juventus, que hoy en día está en Aston Villa, estuvo a préstamo en Valencia y parece que el Aston Villa lo quiere llegar a vender. Ojo si no renueva con Thomas Partey con el nombre de Barrenechea, porque Tognossi lo conoce, puede llegar a ser una alternativa barata para ser suplente de Zubimendi. Yo lo dejo ahí, vamos a ver qué sucede. Pero bueno, me ilusiona mucho, la verdad, la llegada de este scout que parece que nos puede llegar a dar muy buenas cosas y sobre todo para apuntar mucho a este mercado de joyas que son descubiertas antes de que exploten. Jugadores que vos tal vez pagás entre 10 y 15 millones y que después de un par de años los puedes llegar a sacar mucho provecho o puedes llegar a sacarle ganancia. Así que se va conformando muy bien el equipo de Andrea Berta para esta temporada. Me gusta, y creo que sería reflotar un poco, Debo, algo que ha formado un poco parte de la identidad del Arsenal de Wenger, ¿no? Del wengerismo, algo que Wenger hacía muy bien en otra época, donde no había tanta información, donde no había tanto dato, tanta conexión, pero Wenger no existía Wiscout. Claro, todo sí, no había que meterse en el barro para ir a los jugadores, ¿no? Había que tener contacto, ¿no? Los teléfonos. Me imagino a Wenger hablando con los scouts de él diciendo, che, necesito que vayas a Bielorrusia, que hay un pibe que anda bien, ese tipo de cosas. Me llamaron y me dijeron, te tenés que ir a África, obviamente otras épocas, pero evidentemente, bueno, sería reflotar un poco algo que en Arsenal ha funcionado muy bien, esto de no compramos superestrellas, las hacemos. Ojalá, porque la verdad que el equipo hoy tiene esa estabilidad y tiene ese margen también, ¿no? Para empezar a tratar de formar lo que resta y encontrar esa profundidad con nuevos talentos que se ha intentado, ¿no? También con Sambi Lokonga, con Nuno Tavares, con Fabio Vieira, pero evidentemente con gente más preparada, quizás, porque en el momento que Edu estaba a cargo, el área scout fue desarmada. De hecho, con la llegada de Edu queda fuera también Francis Cagigao, que fue el jefe de scout del Arsenal durante muchísimo tiempo, descubridor de las grandes figuras que ha tenido el Arsenal en la época de Wenger. No, además, una cosa es equivocarse con un Fabio Vieira, con un Nuno, con un, no sé, ese tipo de jugadores que te salen 20, 30, máximo 40, creo que Fabio sale 35, 40. Y otra cosa es equivocarte con un Nicolás Pepe, digo. Hay una diferencia de approach en ese sentido a ver, nosotros tenemos esta capacidad, nos podemos equivocar con hasta esta cantidad de dinero. Si gastamos más, tiene que ser algo mucho más seguro, que nos permita saber que estamos comprando a un jugador hecho y derecho que viene de una y aporta. Caso Kepa, por ejemplo, caso Havertz, más allá de las dudas del comienzo, Rice es otro ejemplo. Hay jugadores que sabes que llegan y te van a aportar. Pero hay que arriesgarse con algunos jugadores jóvenes porque alguno te va a salir bien, digo, es inevitable. Martinelli salió 4 millones de libras y está bien, tendrán dudas algunos, tendremos dudas otros, no alcanzó el nivel que esperábamos que alcanzara, le falta, queremos refuerzos ahí, pero salió 4 millones. Pero va a salir más barato que Kepa. Claro. En ese sentido, sí. Yo creo que hay que tratar de llevar tranquilidad, estamos recién comenzando el mercado. A mí particularmente me ilusiona mucho toda esta cuestión de tener un director deportivo consolidado, que traiga gente que sepa, que esté consolidada en la industria, que tenga antecedentes de haber traído buenos talentos. Me parece que en ese sentido estamos apuntando bien. A ver, no nos olvidemos que Arsenal a día de hoy, teniendo en cuenta los jugadores que están disponibles en mercado, me parece que estamos apuntando a traer al mejor 9 joven del mercado, que es Benjamin Sesko. 9 joven, entendámoslo. Todavía tiene mucho por mejorar, pero me parece que a nivel juventud es uno de los mejores. Benjamin Sesko, a nivel mundial de los sub-25, o sea, jugadores que tienen 25 años o menos, está entre los 5 máximos goleadores. Me parece un aspecto destacable. En una lista que lideran Haaland y Vinicius, también lo encontramos ahí a Benjamin Sesko. Estamos apuntando a traer al mejor extremo izquierdo que estaría en el mercado, que es Rodrigo, que no me parece también un detalle menor. Rodrigo también, de los sub-25 máximos goleadores del mundo, está en el top 10.
fíjate cómo Arsenal está buscando a dos chicos que están como digo, entre los máximos goleadores jóvenes del mundo. Me parece un aspecto a destacar. Estamos muy cerca de traer a uno de los mejores volantes centrales del planeta, como es Martin Zubimendi, y estamos también muy cerca de traer un arquero suplente bastante decente, como es Kepa. Así que en ese sentido creo que estamos por el muy buen camino. Yo creo que esos 4 refuerzos, la verdad, serían un grandísimo mercado para el Arsenal. Soñado sería. Sería un grandísimo mercado. Ya veo gente que pide que se puntúe ese mercado. Para que todavía no logramos, o sea, todavía no se consiguieron los... Viste, vos ya ves en Twitter, dice, bueno, este es el mercado, puntual, pará, porque la todavía... La ansiedad. Sí, es como la ansiedad de la ansiedad, pero bueno, a ver, creo que sería un grandísimo mercado, sin duda. Y me parece que, según comentó Ornstein en el podcast de The Athletic, el Arsenal, lógicamente, se enfoca en el 9, Sesco Goicoechea. Sesco, lógicamente, arriba en la carrera y había arrancado el mercado con Goicoechea, pero parece que Sesco gana ahora la pulseada. Después, obviamente, que quieren calidad ofensiva en el lado izquierdo. Ahí entra el nombre de Rodrigo. Lo que también decía Ornstein es que también buscarían alguna alternativa a la derecha y que se baraja el nombre de Mbumo, pero yo eso lo veo mucho más difícil. No, vale United. Que Ornstein insinúe que Arsenal está buscando 3 delanteros, la verdad me ilusiona. Ojalá por lo menos 2 tienen que llegar seguro. Exacto. Y después lo que decía Ornstein es que en el mediocampo quieren renovar a Partey. Si se va a Partey hay que buscar un reemplazo, lógicamente. Sí. Y lo que decía Ornstein, que eso es algo que ahí, Debo, te puedes colgar la medalla, es que al Arsenal le gustaría un central diestro, que la idea era Hausen, pero se fue al Real Madrid, pero que le gustaría un central diestro porque saben que ahí puede sumar como suplente de Saliba, que si bien Ben White y Timber pueden cumplir ese rol, alguien que esté lógicamente un poco más naturalizado en esa posición. Sí, bueno, también me parece que habla un poco de las dudas que hay con Tomiyasu, ¿no? Claro. Ya no lo podés contar, o sea, Tomiyasu y Gabriel Jesús están en el plantel, pero yo recién los cuento para fin de año, ¿viste? Entonces serían como dos refuerzos de mercado de invierno, con suerte. Así que vamos. Lo bueno es que está todo clarísimo, todos estamos alineados, no hay ninguna duda de qué es lo que necesita el equipo, qué es lo que necesita el plantel, los dirigentes lo saben, Andrea Berta lo sabe, Mikel Arteta lo sabe, nosotros lo sabemos, digo, está todo tan claro que es solo una cuestión de elegir, o sea, y ahí te puedes equivocar, pero las posiciones están 3, 1, 1 y un arquero, digo, son 3 arriba, 1 en el medio, 1 abajo y un arquero, es todo lo que necesita. Totalmente. Hay un gráfico ahí de Kepa para cerrar el tema que encontré recién con algunos números para los amantes de la estadística, para los amantes de la Big Data. A ver, ahí está, comparado con otros arqueros de las 5 grandes ligas europeas. Ahí vemos, ¿no? Cada 90 minutos, los goles concedidos, las vallas invictas, tapadas, y llevado a porcentajes también, despejes con el puño, datos muy precisos de arqueros, errores que terminan en gol, ahí vemos al final de la tabla también. Bueno, unos números, ¿no? También para que sepamos un poco datos de Kepa, que todo indica que va a ser el arquero suplente del Arsenal. Tiene mucho sentido. Vamos a ver qué pasa en el mercado, en este mercado que va a tener una pausa, ¿no? Ahora decíamos, a ver, un mercado de transferencias que termina mañana, ¿no? 10 de junio. Sí. Y se retoma el 16, que es el día que arranca el Mundial de Clubes, el sábado. Sí. El lunes que viene. Sí, por eso. Va a haber una pausa de 6 días en el mercado, pero evidentemente yo creo que los clubes van a seguir trabajando. Insólito, totalmente. Insólito. Lo que sí, tengamos paciencia, ¿no? Tengamos paciencia porque por lo que notamos... 1 de septiembre, Rodri. Hasta el 1 de septiembre va esto. Falta un montón. Hasta el 1 de septiembre tenemos un montón. Y como decíamos, me parece que el Arsenal viene encaminado, ¿no? En sus acuerdos, también en mejorar el área deportiva. Todo indica que estamos trabajando, ¿no? Que por lo menos se está trabajando en mejorar al equipo y me parece que hay que confiar, ¿no? Confiar en que el primer día de la pretemporada ahí van a estar los jugadores que nosotros estamos esperando. A eso apuntamos, ¿no? Es lo más importante. Que esté Max Dauman en el Tour a Estados Unidos. Eso también lo queremos ver todos. Sí, también.
Bueno, si vieron este contenido en YouTube, le decimos a todos, por favor, pulgar arriba al video, suscríbanse al canal, clic ahí en todos los botones, en la descripción tienen nuestras redes sociales, síganos en las redes sociales también, y si tienen ganas dejen un comentario. Vamos a estar lunes a lunes dando actualizaciones sobre el mercado, lógicamente, del Arsenal. En este caso hablamos de Kepa, que parece que puede ser el primer refuerzo antes que Zubimendi, un Zubimendi que está encaminado, y el Arsenal se acerca lo como posible, ¿no? Siempre. Tratando de evitar la mayor cantidad de humo posible, ¿no? Siempre de nuestro lugar. Siempre de nuestro lugar. No nos vamos a subir a todos los rumores, porque también se ha hablado de Sané, se ha hablado de un chico griego, ¿no? Que de 17 años que parece que es una nueva joya, 45 millones de libras. Bueno, no nos vamos a subir a todos los rumores. Hemos hecho un video con Adrià del inicio del mercado, donde hablamos un poco de a dónde apuntan todas las redes del Arsenal. Lunes a lunes vamos a hablar un poquito más de certezas, ¿no? Vamos a estar acá para hablar un poquito más de lo que está avanzado, de lo que parece que está por cerrarse, sin subirnos a todos los nombres, porque si no tenemos que subir a todos los nombres, tenemos que hacer videos de 4 o 5 horas, ¿no? Sí. Buen comentario que hizo Manu acá en el chat, que es verdad que el 30 de junio termina el año fiscal, así que pueden llegar a haber muchos movimientos, algunos clubes un poco desesperados. Atención con Aston Villa también, que es uno de los equipos que más está complicado. Con respecto a eso, puede llegar a aparecer una oportunidad de mercado. Está sonando Morgan Rogers para el Arsenal, a mí es un jugador que me vuelve loco. En el sentido, obviamente que prefiero a Rodrigo, pero me parece una buena opción para traerlo. Y bueno, después también hay mucha planificación que se hace, pero quieras o no, también aparecen oportunidades de mercado que uno no lo puede llegar a prever. Pasó con Odegaard en su momento, que parecía que el Madrid no lo quería vender, y en el momento que lo quiso vender, Arsenal estuvo ahí para comprarlo. Claro. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. También puede llegar a haber alguna salida que no esperamos. Con el tema sobre todo de Kiwior, a mí Kiwior me encantaría que se quede, me parece un perfil para ser su central suplente zurdo excelente, pero no nos olvidemos que estamos en año premundial y hay muchos futbolistas que van a querer tener continuidad pensando en el próximo mundial. Aplica tanto para Kiwior, que va a ser suplente en Arsenal, como para Rodrigo, que parece que queda relegado en el Madrid, y el Arsenal le podría llegar a ofrecer ser estrella y llegar con una temporada con continuidad mundial. Así que no descartemos ese dato porque me parece que va a ser fundamental para cualquier tipo de negociación. Totalmente. Sí. Y bueno, y lo de Rodrigo empieza a tomar un poco más fuerza con la salida de Mastantuono al Real Madrid también, ¿no? Correcto. No juegan de lo mismo, pero sería un atacante más que le sacaría lugar a Rodrigo. Así que tenemos que esperar un poco también ese efecto dominó, que en el mercado siempre sucede, ¿no? Un club ficha uno, se libera un cupo y ahí se va armando el rompecabezas. Bueno, vamos a estar atentos a todas esas cuestiones. Agradecemos a toda la gente que ve nuestro contenido. Los invitamos a seguirnos, como decimos, suscríbanse al canal, pulgar arriba, recomienden el video, hagan todo lo que sea necesario para que este contenido llegue a más gente. Y acá vamos a estar lunes a lunes hablando sobre el mercado del Arsenal. Tenemos tiempo hasta septiembre, tenemos mucho tiempo. La liga va a empezar antes. Ya después empezaremos, lógicamente, también con la cobertura de partidos y todo nuestro contenido habitual. Pero el mercado va a seguir abierto y acá estaremos. Lunes a lunes, con Mati Terzic, con Agustín de Botti. Mi nombre es Rodrigo Duben y, como siempre, vamos a decir, aguante el Arsenal. Chao.